Bueno, hoy hacemos un programa especial, hoy estamos en Café Martínez, a los cuales les agradecemos que nos presten las instalaciones para acercarnos y conocer al Pampa Ubertelli. Que como ya lo van a ver es un personaje muy especial y tiene una característica que pocas veces encontramos. Es uno de los, creo que los contadísimos argentinos que han estado en Corea del Norte. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para adentrarnos en conocer qué es lo que realmente está pasando en ese país, saliendo de los estereotipos que nos marcan los medios. Así que Pampa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Les agradezco que hayan hecho esta entrevista. Me interesa difundir lo que está ocurriendo en la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. Yo fui invitado a la República Popular Democrática de Corea en el marco del 5º Festival de homenaje a los grandes hombres y mujeres en Montebetcú. O sea, el presidente Kim Il-sung, su sucesor Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, que fue la madre de Kim Jong-il y la esposa de Kim Il-sung. A Kim Jong-il lo tuvieron en el Montebetcú cuando estaban combatiendo contra Japón. Bueno, fui invitado ahí, yo había escrito varios poemas, varias notas también sobre Corea, sobre todo por el satélite Kwangmyungsong. Es un satélite de investigación científica que se lanzó el primero, creo que en 1998, cuando termina lo que se llamó la Marcha Penosa, y que por eso recibió sanciones de los gringos y de las Naciones Unidas, cuando el satélite es un satélite de investigación como cualquiera que se pueda enviar acá, ¿no es cierto? Y te das cuenta lo que significan las sanciones contra la República Popular Democrática de Corea, que no empiezan en el 2006 cuando desarrollan la industria militar nuclear, sino empiezan cuando empiezan a lanzar satélites de investigación. Bueno, lo lanzan a través de un vector que se llama UNHA, que decían como vos conocés el tema del cóndor de acá, cuando Fuerza Aérea diseñó el cóndor, por medio de los gringos, de los ingleses y los israelíes, tuvieron que desactivarlo porque decían que podía llevar un vector, ese vector podía llevar una carga que podía llegar a Malvinas. Bueno, los coreanos no son los Argentina de Menem, entonces no desactivaron su vector y lanzaron el satélite. A partir de ahí lo empezamos a sancionar. Bueno, como yo te decía, estuve en la República Popular Democrática de Corea desde el 8 de agosto hasta el 22 de agosto. Tuve un día en Beijing y después 2 días en Beijing cuando volví. Lo que vi ahí es, Corea es un gran parque sembrado. Hay sembradíos por todas partes. Yo saqué un montón de fotos ahí, pero de los que más saqué fueron de los sembradíos para que viera la gente lo que significa el esfuerzo, no solamente del gobierno y del gobierno revolucionario coreano y de las Fuerzas Armadas y del Partido del Trabajo de Corea, sino de la población coreana. Porque en Corea es un país que tiene nada más que el 20% del territorio cultivable, del 15 al 20%. Entonces, eso sumado a la sequía e inundaciones que sufrieron en la década del 90, les trajo hambrunas, problemas de subsistencia, tuvieron que talar bosques, ellos son muy cuidadosos del medio ambiente, y sembrar en todas partes que se pudiera sembrar. Entonces en Corea es un gran sembradío. Se siembra científicamente, por ejemplo, lo que acá se siembra como soja que destruye los campos, ahí siembran en cantero de soja. Siembran cebada, siembran maíz, siembran trigo, siembran arroz y aparte frutas y demás que se siembran en lugares específicos. ¿Hoy han conseguido equilibrarse? Sí. O sea, ¿son autosustentables? Son autosuficientes porque ellos tienen un modelo de construcción del socialismo que está basado en lo que se llama el Suche, la idea Suche, que es el desarrollo autónomo en todas las formas. Económico, político, militar. Ellos son un país que vivió entre Rusia y China. Ellos combatieron contra los japoneses con ayuda china. Bueno, con ayuda china, combatieron conjuntamente con los chinos, con ayuda de Rusia. Pero una vez que liberaron el país, el ejército soviético se retiró y los únicos que quedaron en el sur es el ejército norteamericano que tiene 30.000 efectivos ahí. Ellos siempre han desarrollado desde la época de lo que yo le llamo el viejo Kim Il-sung. Yo he estudiado bastante Kim Il-sung, he leído, pues, cuando tenía relaciones con ellos, te dije recién que lo había conocido en Nicaragua, me dieron las obras completas de Kim Il-sung, lo muy interesante, porque el viejo sabía de todo. Entonces plantearon siempre el desarrollo autónomo en todos los órdenes. Cuando se produjo la escisión en el movimiento comunista internacional entre China y la Unión Soviética, ellos optaron por conformar conjuntamente con Cuba, con Palestina, con Vietnam, lo que se llamó la OSPAL,
organización latinoamericana de apoyo a África, Asia y América Latina. Entonces formaron prácticamente una internacional independiente de China y de la Unión Soviética. Y sobre todo los coreanos que estaban en el medio del conflicto. Entonces siempre se mantuvieron independientes y tienen esa teoría del desarrollo autónomo, de autodesarrollo en todos los órdenes. Eso es el Juche y de ahí ellos no salen. Así que, ¿Cómo se entiende que en un país marxista sea casi dinástico? ¿Por qué se da ese fenómeno? no es dinástico. Lo que pasa es que el tema es así. Los países tradicionales, yo lo comparo con los pueblos originarios, ¿no es cierto? Acá en la Argentina, por ejemplo, se defiende mucho los pueblos originarios, se habla mucho, pero cuando ganan no se lo defiende. Se defiende cuando pierden. Corea es un país que tiene 5.000 años de existencia. Bueno, en Estados Unidos tenemos Bush padre e hijo, ¿no? Tampoco hay esa crítica. No, pero yo te quiero decir lo que Pero te significa. digo por lo que en general vos viste que se dice de Corea. Si uno ve la historia de Corea y estudia desde del rey Tangun, pasando por el Goguryeo, después por el Koryo, todo esto, ustedes van a ver que hay gente que hereda de su padre el poder. Pero no son reyes al estilo occidental. Es como las organizaciones indígenas. Es decir, si vos ves las películas mismas, las películas norteamericanas sobre cowboy, vos ves que los indios, cuando muere el jefe, queda el hijo. Sí. Pero el hijo no es el que más privilegios tiene, es el que más obligaciones tiene. ¿Entendés? Entonces, en Occidente no se entiende eso, porque creen que el poder da prerrogativas de privilegio. Y el poder no da prerrogativas. Entonces, el viejo Kim Il-sung presidía Corea, pero andaba por todo el país en tren. El hijo murió, porque justamente por ir a visitar a las compañías de soldados en pleno invierno, en las minas, se enfermó y se murió, el Kim Jong-il. Y el muchacho que está ahora, Kim Jong-un, que es un muchacho joven, no es tampoco el dueño de la pelota total. O sea, es el que unifica a toda la clase obrera del pueblo coreano, porque la República Popular Democrática de Corea tiene como principio clase obrerizar a toda la población. Lo que significa proletarizar a los intelectuales e intelectualizar a los proletarios. Yo tengo un piloto coreano, ese piloto que tengo yo, que me dieron ahí cuando fui, lo tiene desde Kim Jong hasta el último policía, el último que anda por la calle. Nadie está sin piloto en Corea. No hay gente en la calle, no hay gente durmiendo en la calle, todo el mundo tiene su vivienda, todo el mundo tiene su laburo, la educación es gratis, la salud es gratis y no se paga impuestos del año 74. Esa es la realidad del país. Ahora, este tema de la dinastía que se habla, es una concepción occidental que se homologa lo que es Occidente con las civilizaciones. O sea, eso está más entroncado con las raíces propias de los países asiáticos. Exactamente, con las raíces propias. Con la diferencia de que estos son países, nosotros llamamos originarios. Sí. Es decir, si uno hace la apología de Bolivia, por ejemplo, están las comunidades campesinas. Si vos ves la película, no sé si ustedes vieron la película esta boliviana que se llama La Nación Clandestina, bueno, que es la historia de los Aymara bolivianos. Ustedes ven cómo se elige el representante de los Aymara, eligen el tipo que más labura. El tipo tiene el poder, pero no tiene el poder, si no cumple con lo que corresponde. Estos países originarios tienen ese tipo de concepciones que sirven, primero, para arraigar las tradiciones coreanas y segundo, para unificar a todo el pueblo y a la clase obrera alrededor de alguien en función de que el imperialismo no penetre culturalmente y por lo tanto política, económica y militarmente en el país. Qué diferente me parece a lo que proponen las izquierdas en Europa, en Latinoamérica. Es absolutamente diferente lo que me está diciendo de resaltar las tradiciones propias. Mirá, hay toda una discusión en torno a esto. Había en Cataluña, en la Guerra Civil Española, había un catalán que se llamó Andrés Nin. Bueno, él fundó el Partido Obrero de Unificación Marxista y lo liquidaron, según decían, por trotskista y por traidor, que se había pasado a nivel de Franco. Que se va. Si vos lees a Nin ahora que está el tema de Cataluña, vos lees a Nin y todo el mundo coincide con lo que decía Nin. O sea que no todas las izquierdas son internacionalistas en abstracto. Nin decía que existe un internacionalismo en abstracto, un nacionalismo burgués y un nacionalismo revolucionario de los pueblos que tienen que ser admitidos en el mundo como tales. Y planteaba inclusive en aquel momento, en el año 34, planteaba la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y ponía como modelo el esquema de nacionalidades que había en la Unión Soviética, inclusive en la época de Stalin. Él no era stalinista. Bueno, lo liquidaron igual. Bueno, te digo, no todas las izquierdas plantean lo mismo. Entonces, la izquierda tradicional, sobre todo en estos países, son izquierdas las tradicionales, estoy diciendo, que se formaron siempre en función de lo que pasaba en el mundo. Entonces, encontrás por un lado stalinistas, por otro lado trotskistas, por otro lado maoístas, por otro lado...
Y bueno, podés hacer una revolución en un país teniendo como modelos a otro. Lo que podés tomar lo bueno de cada uno y hacer la revolución es tuya. Esa es la característica entonces diferenciadora, podemos decir, de Corea del Norte. Claro, esa es la característica de ellos. Ellos toman de todo el mundo lo bueno y lo aplican a la revolución coreana. Es decir, por eso algunos dicen que Corea del Norte es un país fascista. Mentira, un país fascista, es un país nacionalista revolucionario que tiene que precaverse. Lo que no se acepta del liberalismo se tilda de fascista, eso también es bastante habitual. Porque ellos son marxistas, pero a la vez son nacionalistas revolucionarios. O sea, ellos plantean que lo primero que hay que hacer, Kim Il-sung lo decía bien claro, nosotros estamos en el movimiento comunista internacional, queremos el comunismo en el mundo, pero después que se venga el comunismo en el mundo, vamos a seguir viviendo en Corea. Nosotros no tenemos que pensar cómo desarrollamos la política en Corea. Esa es la cuestión. Nosotros no podemos desarrollar la política en Corea en función de copiar modelos de otros países. Podemos ser amigos de todos, podemos tomar elementos, pero él justamente le llama el servilismo, que está en contra del servilismo de las grandes potencias, y cuando se produce este cisma del movimiento comunista internacional, por esa causa fundan conjuntamente con Cuba, que tuvo el problema, ustedes saben lo que pasó con Cuba, con el tema de los misiles, de los cohetes del año 62. Entonces, en el marco de eso, en el marco de que los soviéticos sacan los misiles y dejan a los cubanos prácticamente colgados de la brocha. Si se dan cuenta que ellos en realidad son un peor en un juego ajeno. Bueno, entonces, justamente ahí se forman los PAL. ¿Y quién la funda los PAL? El Che. La Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, América Latina y África. Y en los PAL está Corea del Norte, bueno, la República Popular Democrática de Corea, Vietnam, Palestina, Argelia y países del tercer mundo. Y siguen con esa teoría, por eso son muy amigos de los cubanos. Uno de los países más amigos de Corea, es más amigo que Cuba. Vos me comentabas que me parecía interesante cómo era el tema nuclear, cómo eran los orígenes del conflicto y cómo se llega a la situación actual. ¿Me lo podrías contar un poco en cámara? Pues esto lo hablamos fuera de cámara. Sí. Eso es muy importante destacar porque la gente cree que en Corea lo único que hacen es apretar botones para que lancen misiles. En Corea se construye el socialismo y yo te dije cómo es la cosa, más o menos. Hay la tesis rural socialista del año 62 de Kim Il-sung. En el campo existen las comunidades agrarias del Estado, que también existen cooperativas, no es de ahora eso, desde el año 62 de cooperativas. No. Pero el tema nuclear específicamente surgió así. Siempre Corea del Norte, desde la época del viejo Kim Il-sung, se opuso al desarrollo de armas nucleares, porque lo que querían era desnuclearizar la península coreana. ¿Por qué? Porque en Corea del Sur, después de la guerra que desató Estados Unidos y las Naciones Unidas contra Corea, después del 53, en el 55, ya los norteamericanos empezaron a trasladar armas nucleares a Corea del Sur. Entonces lo que quería Kim Il-sung, y esto lo plantea en los ámbitos del movimiento del país no alineado, si uno agarra las obras de él, lo lees ahí, es desnuclearizar la península coreana. Nunca Corea tuvo armas nucleares, pero pasó esto. Cuando se autodisuelve la Unión Soviética, China pasa al socialismo de mercado, se disuelve el Comecon, se disuelven los países socialistas, Corea, como Cuba, se queda sola prácticamente. Entonces Cuba pasa por el periodo especial. Y Corea tiene que desarrollar lo que en Cuba se llama periodo especial, la Marcha Penosa. La Marcha Penosa es un homólogo de la Marcha Penosa de Kim Il-sung, que cuando estaba peleando con los japoneses en 1939, para hacer un viaje que tardaba 4 días, tardó 100 días. ¿Por qué? Porque tenía que pelear contra los japoneses, contra la naturaleza, que había nieve, bueno, tenía que pelear con todo lo que entonces tardó 100 días. Eso se llama la Marcha Penosa. Ahora Corea, en el 90, empezó la Marcha Penosa, reconstruir la nación, porque no tenía mercado, estaba cercada, los gringos la empezaban a acercar. Entonces, como yo te dije, hubo sequías, hubo inundaciones, hubo que cortar árboles y hacer todo lo posible para sembrar en cualquier lugar donde se pudiera sembrar. Entonces ahí donde uno ve a Corea que está todo sembrado. Inclusive las casas que se construyen ahora no se construyen al estilo coreano como antes, se construyen edificios para tener lugar donde sembrar. Porque Corea tiene 2 cosechas al año. Porque en invierno no pueden sembrar ni cosechar, hay 40 grados bajo cero. Entonces, así es como se vive ahí. Ahora, el tema nuclear es así. En el 90 se larga lo que se llama la Marcha Penosa. Entonces, en el año 94 aparece en Corea Carter, que lo manda Clinton, a hacer un acuerdo con Kim Il-sung, diciendo, bueno, se dice que ustedes quieren desarrollar la guerra nuclear, que no vale. El tema es así, si ustedes neutralizan el reactor nuclear de agua pesada que construyó la Unión Soviética en Yongbyon, nosotros le construimos 2 reactores de agua liviana para dar electricidad, calefacción a toda la península. Muy bien, hicimos el acuerdo. Kim Il-sung ese mismo año se muere, en el año 94, y queda Kim Jong-il. El acuerdo bacano funcionó perfecto.
En el marco de todo esto, mientras no se construían los reactores de agua liviana, se comprometieron a conformar una empresa internacional que se llamaba KEDO, como te dije vos recién, Korea Enterprise Development, no sé, la otra, el otro sí no me acuerdo. Y esa empresa se comprometió a proveer a Corea del Norte de 500.000 toneladas de fuel oil anuales. En esa empresa estaba Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, otros países y Menem. Argentina y Menem también estaba ahí. ¿Qué pasó? Perdió las elecciones Clinton y ganó Bush. ¿Vos viste los reactores de agua liviana? Yo tampoco los vi. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a joderlo a los coreanos, dijeron, bueno, reactiven el reactor de Yongbyon, le dijeron a los rusos. Y cuando le dijeron eso, empezaron a joder con que los coreanos querían desarrollar la industria nuclear. Dijeron, no, nosotros no queremos la guerra nuclear. Nosotros lo que queremos es reactivar este reactor porque no podemos vivir con fuel oil, alimentado con fuel oil, 500.000 toneladas que son altamente contaminantes. Cuando pasa esto, entonces Bush le dice, bueno, ustedes tienen que estar en la OEA. Nosotros queremos hacer una inspección de la OEA a las instalaciones coreanas. Pero las inspecciones eran a los puestos militares coreanos. Dijeron, no, nosotros somos coreanos, nosotros no somos Mongo Picchu. Acá no entran ustedes si nosotros no queremos. Llegan hasta acá, a partir de ahí no entran más. No, que sí, ustedes terminaron el acuerdo de no desarrollar industria nuclear, terminó todo esto y en el marco de las agresiones de los gringos, pues los gringos hace un montón de años que desarrollan ejercicios militares con Corea del Sur, no es de ahora. Desarrollan el Key Resolve, el For Eagle, el otro, hay otro que se llamaba, no me acuerdo ahora, pero el For Eagle y el Key Resolve lo están haciendo todos los años. Tienen 30.000 soldados norteamericanos establecidos ahí, lo hacen con aviones Aegis de última generación, con portaaviones, ahora tenían 3 portaaviones dando vueltas, ahora van a hacer un nuevo ejercicio militar. Están provocando un conflicto con Corea del Norte en función de obligar a Corea del Norte a desarrollar su industria nuclear para seguir manteniendo su panfernalia nuclear ahí en esa zona y joder a Rusia, China, además de Corea, todo el Asia sudoriental. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezaron en el 2006, fue cuando se hizo la primera prueba nuclear de Corea del Norte. Y ahí empieza la panfernalia. Pero las sanciones a Corea del Norte no empiezan ahí. Empieza en 1998. En 1998 Corea del Norte desarrolla el primer satélite que se llama Kwangmun-song 1 y lo lanza un vector que se llama UJA. Yo escribí un poema en ese momento que se llamaba Hacia el cielo, diciendo que ese satélite había llegado al cielo, un satélite de investigación como tienen todos los países del mundo, porque los países desarrollados. Bueno, como lo lanzaron a través de un vector, como yo te dije a vos, lo homologaron con el Cóndor de acá, que iba a lanzar fuerza aérea con el satélite SAC-B. Acá lo tuvieron que desmantelar. Cuando le dijeron a los coreanos que nosotros no desmantelamos nada. Entonces empezamos a sancionar. Ahora hay un satélite, Kwangmun-song 1, 2, 3 y 4. Yo estuve con los científicos coreanos que diseñaron ese satélite. Son científicos civiles del Ministerio de Asuntos Espaciales, que tiene una estructura hermosa. Bueno, ese fue el tema nuclear. Y ahora la desarrollaron, porque ellos también empiezan a pensar en el desarrollo de la industria nuclear, en la militar. Cuando aparece lo de Yugoslavia primero, la balcanización de Yugoslavia, la destrucción de Yugoslavia, después aparece lo de Irak, aparece lo de Afganistán, aparece lo de Libia, y dijeron, nosotros somos los próximos. Entonces, la única forma de parar a estos tipos es desarrollando una industria que les haga frente a ellos. Entonces empezaron a desarrollar la industria nuclear. Y lanzaron el satélite, el Hwasong 14, Hwasong 15, y ahora desarrollaron un nuevo satélite, un misil, que llega hasta las costas de los Estados Unidos. A partir de ahí ellos dicen, bueno, nuestro armamento nuclear prácticamente está completado. Nosotros tenemos una teoría de partir del trabajo de Corea. La concepción es desarrollar paralelamente la industria de defensa y la industria ligera y la agricultura. Es decir, desarrollar la industria para fortificar el socialismo y defenderlo con los misiles. Esa es la cuestión nuclear ahí. Lo que pasa es que en Occidente lo único que se habla es de la cuestión nuclear coreana, pero no se habla de la construcción del socialismo ahí. Yo estaba diciendo recién, si vos lees el discurso de Kim Jong-un de Año Nuevo, tiene 2 palabras nada más que hablan de que tiene un botón, que si los gringos van a joder, lo único que se dice en Occidente es eso, pero no hablan del desarrollo de la industria química, del vinalón, de la agricultura, del desarrollo de la industria médica. De eso no habla nada, un discurso de 2 horas, habla un poquito así, habla de eso nada más. Bueno, sé que te voy a acordar un poquito, ahora vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida y vamos a hablar un poco también entonces de cuál es el desarrollo realmente tecnológico que tiene Corea del Norte.